¿Cómo están, alumnos de tercer grado de primaria? Les saluda el profesor Claudio. Vamos a continuar con las clases de geometría. Vamos a tocar el tema de triángulos. Todo triángulo ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Que tiene tres lados, tiene tres vértices, tiene tres ángulos. Entonces, todo eso ustedes ya tienen algún conocimiento de qué es un triángulo. Pero igual les voy a recordar, ¿no?, todos sus elementos que tiene un triángulo en esta clase. ¿Ya? Ustedes vamos a comenzar a construir un triángulo primero. ¿De dónde parte un triángulo? Un triángulo ya se va a formar a partir de tres puntos. ¿Ya? ¿Cuál, profesor? ¿Cuál puntos? ¿Cuáles sean? No importa dónde estén los puntos. Mira, yo voy a colocar en cualquier lugar. Ya, ahí está. Tenemos tres puntos, ¿ya? Tres puntos, ¿en dónde? En un plano. En este plano que es la pizarra, están los tres puntos. A ver, ¿qué podemos hacer con estos tres puntos? Si nosotros agarramos nuestra regla y comenzamos a juntar, mira, ¿cuántos puntos son? Tres puntos. Si nosotros comenzamos a juntar, de repente unir, ¿no? O pasar, mira, la regla lo que vamos a hacer es que pase por los dos puntos. ¿Está bien? Vamos a hacer esto de aquí. Ahí está. Hacemos esto de aquí. Ahí está. Una línea. ¿Ya ven? Que está cruzando ¿por quién? Por los dos puntos. ¿Qué más podemos hacer? Otros dos puntos más elegimos, que podría ser de repente estos dos. Y vamos a hacer que cruce también de esta manera. Mira por aquí. Así. ¿Ya ven? Ya está. Ya vamos. Hasta ahora hemos usado ya los tres puntos, pero todavía no hemos encerrado de todo. Nos falta esta parte todavía. Nos falta esta parte de aquí. Y después tú vas a poder observar tu triángulo que hemos formado. Ahí está. Entonces, ¿qué estás observando, profesor? Yo no observo nada. Mira, observa esta parte de aquí. Esta parte de aquí, esta de acá, este sector que estoy punteando. ¿Qué vendría a ser este sector de aquí? Profesor, eso es un triángulo, por supuesto. ¿Y cómo lo hemos formado el triángulo? A ver, ¿cómo hemos formado el triángulo? Uniendo ¿cuántos puntos? Tres puntos al inicio, ¿no es cierto? A través con una regla hemos trazado líneas no rectas uniendo los puntos que hemos tenido. No podemos hacer más uniones de puntos, no hay otra forma de hacer. Entonces, solamente uniendo esos tres puntos hemos formado ¿qué cosa? Un triángulo, ¿no es cierto? Un punto y tenemos un triángulo. Ahora, este triángulo tiene elementos. Elementos son las partecitas que conforman este triángulo. Por ejemplo, los puntos azules, ya donde se cruzan, escúchame, este lado de acá y este lado de aquí, justo se cruzan ahí, ¿no es cierto? Entonces, este punto se llama vértice. Entonces, mira, observa por acá, acá hay un vértice, vértices. Entonces, pero estos vértices o estos puntos tienen un nombre, o nosotros vamos a colocarle, por supuesto, un punto. Por ejemplo, le podemos poner, a ver, con letra A le vamos a colocar, ¿ya? El punto A. Aquí le borramos esta parte de aquí y le ponemos punto A. Este que sea punto B. Punto B. Por acá vamos a colocar punto B. Y esto que sea el punto C. Por aquí le colocamos punto C. Ya está. Entonces nosotros ya tenemos, observa de acá, los tres puntos llamados el punto A, punto B, punto C. Este punto A, a la hora cuando nosotros hemos puesto esta recta y se cruzaron justo en ese punto, entonces ese punto se convierte en ¿qué? En vértice del triángulo. Entonces, este punto A se va a convertir en ¿qué? En el vértice. Entonces, tenemos un vértice que sería el vértice A. ¿Qué más? ¿Qué vértice más tenemos, profesor? Al unir esta línea de acá y esta línea de aquí, se encuentran o se cruzan en ese punto, por lo tanto ese punto se convierte en ¿qué? En el vértice B. En el vértice B. Vértice A, vértice B. Al igual que, discúlpeme, de acá es C, ¿no es cierto? Y ahí igual, le digo acá el B ya está puesto y el C estaría en este lugar. Ahí está. Entonces ya tenemos los tres vértices. ¿Qué más, profesor? Tenemos
recuerda que este triángulo, en este triángulo tienes 1, 2 y 3 lados. Sus lados, ¿no?, que encierran en este triángulo. Entonces, a ver, ¿dónde están los lados? Están aquí. Entonces, cuando nosotros ya hemos puesto los puntos, ya podemos señalar cuáles son los lados. Por ejemplo, el primer lado que vamos a señalar, ¿cuál es? A ver, dime. Vamos a señalar el lado AB. Entonces, lo que estoy mencionando es el lado AB. El lado AB. Pero ese lado AB viene a ser, como acá hay un punto, otro punto. Recuerda que cuando yo tengo un punto y otro punto acá, y esto se llama segmento. Si le colocamos A y B, eso sería el segmento AB. ¿Cómo se colocaba? AB y una barrita arriba, ¿no es cierto? Entonces acá dos puntitos y ya está listo. Entonces sería el lado AB o el segmento AB. Ya está. ¿Qué más nos falta? Vamos, no es el único que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál más nos faltaría? El BC, el lado BC. Entonces vamos a colocar acá, y coma, vamos a estorbar. ¿Cuál? Vamos a colocar el lado BC. Vamos a colocar el lado BC. Ahí está. Están contentos, de tranquilo, ¿no? Por favor, siéntanse cómodos, atiendan tranquilos, apaguen todo lo que tienen por ahí. Si hay bulla, por favor, dile que se callen ahí. Hagan silencio, sí, no dice que se callen, como decía así. Ahora, el lado BC. ¿Y qué lado me falta? El lado AC. El AC que saca bien blanquito, ¿no es cierto? AC, promoción de marca. AC. El AC. Ahí está. El lado AC. Tenemos tres lados, correcto. Ya hemos encontrado los vértices, perfecto. ¿Qué más? Ángulo interior. Este triángulo está formado por un ángulo. Recuerda que un ángulo no es formado a través de ¿qué cosa? De dos. Mira, ¿te acuerdas de esta regla o no? Claro. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo viene a ser el de acá, este espacio, la medida. ¿Entre quién? Entre un rayo y otro rayo. En este caso, si es un triángulo, acá se estaría cerrado, sería en el ángulo de un triángulo, ¿no es cierto? ¿El ángulo qué? ¿Pero qué cosa? ¿Está afuera o está adentro? Adentro. ¿Cómo se llama? Interior. Está en el, como yo, ¿no? Ahorita estoy dictando, pero estoy en la sala, en la parte, en la casa, digamos, la parte interna de la casa, ¿no? Imagínate, ahorita me pongo digamos, todos mis implementos para poder salir a la calle y ya estaría afuera, ¿no es cierto? Ahora estoy adentro, o sea, ángulo interior. En ese ángulo interior que está formado por, estoy aquí, ¿no es cierto? Aproximadamente, mira acá, ese ángulo exterior tiene una medida y está en grados, ¿no es cierto? Tiene una medida y está en grados. Vamos a suponer ya que esto mida, por ejemplo, y sabes cómo medir, ¿no? ¿Te acuerdas cómo medir un transportador? Claro, acá podemos poner nuestro transportador y medir cuánto es. Pero no estamos en medida de ángulo, sino vamos a suponer aproximadamente esto debe tener 80 grados. 80, y los grados se coloca una bolita pequeña parte de arriba. 80 grados, esto aproximadamente tendrá 50 grados aproximadamente. Y esto, vamos a colocarle un poquito más, vamos a colocarle 70, ¿ya? Acá 70 grados. Acá, esto de acá aproximadamente tiene 30 grados. Ahí está. Ya está. Entonces, tú agarras tu transportador, mides y seguramente te va a dar una medida, pero nosotros estamos colocando ya medidas de así aproximados. Entonces, estos ángulos que acabo de colocar se llaman ángulos interiores del triángulo, que están adentro, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están ángulos interiores? Acá está, bien, ángulo in, nada más he puesto porque el espacio no debe ser que no nos alcance. El ángulo interior, pero a ver, acá en este caso su ángulo interior, que es 80, se le puede representar a través de una letra, ¿ya? De una letra griega, que vendría a ser de repente alfa grados. También a este de aquí le podemos poner una letra griega que podría ser beta grados.
beta, o sea, como una variable en el álgebra, ¿no es cierto? Entonces acá, al igual el de aquí, vendría a ser ¿cuánto? Vamos a ponerle phi grados. Ahí está, phi grados. En los ángulos interiores serían 80, 70 y 30, o también podemos mencionar simplemente alfa grados. ¿Quién más? Beta grados. ¿Quién más? Phi grados. Eso sería. Ya después vamos a colocar las medidas en los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar en las actividades. Ahora, ¿qué más nos falta? Dice ángulo exterior. Ya hemos encontrado los ángulos interiores que están adentro. Muy bien. Ahora, los ángulos exteriores están, como menciona la palabra mismo, afuera del triángulo, en la parte externa del triángulo. ¿Y cuál es la parte externa, profesor? La parte externa es donde un ángulo se encuentra, pero no puede entrar hacia adentro, ¿entiendes? Está afuera, pero no puede entrar hacia adentro. Ese es el ángulo externo. Y siempre está, ¿te acuerdas del ángulo llano? El ángulo llano está aquí, ¿no es cierto? Que mide ¿cuánto? 180 grados. Ese es el ángulo llano. Entonces, si nosotros aquí partimos, escúchame aquí, en dos partes, ¿ya? Entonces, supongamos que este es el ángulo interno. El ángulo externo va a ser esto de aquí, lo que le falta para hacer, ¿qué cosa? 180. En el triángulo te estoy hablando, ¿no es cierto? Lo que le falta para hacer 180. Eso vendría a ser, o sea, el ángulo externo vendría a ser 150 grados. Supongamos que la línea está en este sentido, entonces, ¿qué es lo que sería? Supongamos que por acá, y acá ponemos 150, y acá está el triángulo. Acá está el triángulo. Esto vendría a ser el ángulo exterior, y acá sería el ángulo interior, que vendría a ser ¿cuánto? 30 grados. Pueden ser otras medidas, no hay problema. Entonces, ese es ángulo interior y ángulo exterior. El ángulo exterior es generalmente en el triángulo lo que le falta para 180. Entonces, este de acá, observa, esta es la línea. Entonces, su ángulo exterior de este ángulo interior sería el de acá. Vamos a borrar esa parte de arriba que acabo de explicar. Este de aquí. ¿Estás atendiendo así, no? Sí. Entonces, vamos a aquí. El ángulo exterior vendría a ser de este ángulo interior que estás observando, sería el de acá. Que le podemos poner una letra cualquiera. Podría ser, si 30 vendría a ser ¿cuánto? 150, ¿no es cierto? Eso sería el ángulo exterior en medidas. Pero también podemos ponerle, así como él tiene letras, también le podemos poner digamos una letra. Puede ser E de exterior, podría ser cualquier letra del abecedario con su gradito, no hay problema. Y también acá puedes usar cualquier letra del abecedario, también aquí puedes usar, ¿ya? No hay problema. Pero eso sí, siempre en minúsculas, ¿eh? Siempre en letras minúsculas. Ya tenemos el ángulo exterior aquí. Mira, este ángulo exterior que estás observando ahí es el mismo ángulo 150 que vendría a ser todo este espacio de aquí. Este espacio de aquí opuesto por el ángulo, opuesto por el vértice, mejor dicho, ¿no? Recuerda que este es el vértice, entonces opuesto por el vértice. Imagínate que es como doblaras nada más. Entonces, se pasa para este lado. Por eso es ángulo exterior. Y profesor, ¿y este angulito qué viene a hacer esto de acá, profesor? Si está fuera del triángulo, ¿qué viene a hacer? ¿Es el ángulo exterior? No, este de aquí no se considera como ángulo exterior. Solamente el de acá y el de aquí. Pero los dos miden lo mismo. 150 y 150 opuesto por el vértice. ¿Está bien? Entonces, ahora, ese de opuesto por el vértice, observa de repente con esto te puedo ayudar. ¿Ya? Con este de aquí. Supongamos que este ángulo está así, ¿está bien? Entonces, imagina que este de aquí para acá, así, ahí está, ¿no es cierto? Ese ángulo, ahí está. Aproximadamente es eso. Eso es lo que mide 150. ¿Qué es lo que sucede? Este de acá se voltea, no estoy moviendo nada y se coloca en ese sentido. Quiere decir que esto de acá, ¿cuánto mide? 150, porque es opuesto por el vértice. Por eso este de aquí mide lo mismo que el de acá. ¿Está bien? Entonces, igualito que el del 30, observa este 30 que está de acá, este 30 lo que pasaría, gira, voltea, se voltea y se coloca aquí. O sea que esto, ¿cuánto mide, profesor? 30. Pero esto de acá no es un ángulo exterior porque sería 30, se consideraría como un ángulo interior. Pero
pero el 150 y el de acá son ángulos exteriores, solamente ellos dos. ¿Está bien? Ellos son ángulos exteriores. Por eso te había mencionado, era lo que le faltaba para hacer 180. Aquí, ¿cuál sería el ángulo exterior? Vamos a esto aquí guardar. ¿Y cuál sería el ángulo exterior de, digamos, de 70? Puede ser el de acá, porque recuerda que el 70 sería esta línea de aquí o esta línea de acá. Ese sería el 180. Entonces, todo de 180, 70, ¿cuánto le falta? 110. Eso sería 110. Y vamos a colocarle aquí que este es el ángulo exterior. Y también sería el mismo que está acá, que sería opuesto por el vértice. Este vendría a ser el ángulo exterior. Y su ángulo exterior de él sería, mira, esto está acá 180. Por lo tanto, acá ¿cuánto sería? 100, ¿no es cierto? ¿Esto valdría cuánto? 100. Pero recuerda que todos ellos es en función de grados, ¿no? Y así lo he puesto ahí. Entonces, este ángulo exterior que 100 también sería lo mismo en este lugar de aquí, porque sería opuesto por el vértice. Y no está en ningún momento entraría al triángulo, ¿no? En la parte interna. Ya tenemos. ¿Cuántos ángulos exteriores hemos encontrado, profesor? Y el de acá no lo está usando. No, uno solo hay que usar, ya un ángulo exterior, porque recuerda que son los mismos. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Que hemos estado poniendo una letra, sí, le podemos poner una letra. Acá hemos puesto M, acá le podemos poner de repente X grados y acá Y grados. ¿Está bien? Entonces acá ángulo exterior vamos a tener como X grados, Y grados y M grados. Ahí está. Y cada uno tiene su propia medida, ¿no es cierto? Correcto. ¿Qué más nos falta? Dice el triángulo. ¿Qué es el triángulo? Ya hemos dicho que el triángulo es la unión de tres puntos no colineales. ¿Qué cosa? No colineales. Eso estaría, mira, esto de acá es una regla que está en una línea. Si tú colocas aquí un punto, otro punto y otro punto, esto de acá no va a formar un triángulo, porque la única forma de unir es los tres a la línea, ¿no? Entonces, uno de ellos tiene que ser de repente, el que no esté en esa línea, debe salirse. Puede ser el que se salga, ¿no? Ya te mencionaba, un punto, otro punto, otro punto. Puede ser que él se salga de esa línea, entonces colocas, que yo no quiero estar en esa línea, me coloco más por acá. Entonces cuando tú vas a unir, ya vas a formar un triángulo. Puede ser un punto, un punto, un punto, de repente él no quiere estar en la línea. Entonces sale, dice, yo no quiero, ¿sabe qué? Me voy más por acá. Entonces sería, ya unimos tres puntos. Por eso dice, no colineales, que no estén en la misma línea. O sea, tres puntos que no están en la misma línea, forman ¿qué cosa? Un triángulo. Vamos por acá. Acá vamos a colocar entonces el triángulo. Por ejemplo, generalmente se coloca un símbolo, un triangulito. Se dibuja un triangulito pequeño nada más y se coloca el triángulo ABC. Ya, eso sería su nombre del triángulo. El triángulo ABC. Ya, una nota por acá te voy a colocar, nota recordando ángulos que hemos hecho, por ejemplo, el ángulo aquí, el ángulo BAC. Entonces acá puedes colocar la medida, mira, M, del ángulo, y acá le colocas así en ese sentido, un símbolo de qué, un símbolo de menor, y acá una rayita, ¿está bien? Entonces, de repente no has visto esto acá. Entonces, acá la medida del ángulo, ¿quién? Vamos a hablar del A, B y C. Entonces, ¿cuál sería ese ángulo? Estamos hablando la medida del ángulo ABC. Justo en el medio, ¿cuál sería el ángulo que está formando? El de aquí, que vendría a ser ¿cuánto? 70 grados. Eso vendría a ser la medida del ángulo ABC. ¿Qué más tenemos? ¿Nos queda espacio? Sí, hay un poquito de espacio. Entonces acá podemos poner la medida del ángulo BCA. ¿Cuál sería la medida del ángulo BCA? Así como está, BCA. Te vas, BCA. BCA, Mar, ¿no? BCA, Julia, está, BCA, Julia. Mira, observa acá, BCA. Entonces, BCA vendría a ser el ángulo, acá observa, 30. 30, ¿cómo que BCA, Julia? ¿Cómo vas a decir eso? 30 grados, ¿está bien? Entonces, faltaría el otro ángulo que sería acá, el CAB o el BAC, no importa. El BAC vamos a colocar. La medida del ángulo
BAC. ¿Quién sería la medida del ángulo BAC? Mira mi regla. BAC. El medio de las tres letras, acá el medio viene a ser lo que la medida del ángulo. El A, 80, ¿no es cierto? Sería 80 grados. Date cuenta que está, mira, C. En este de aquí, C, ¿dónde está? C está justo esa medida, porque está a su costado, 30. Y acá la medida del ABC, en la letra del medio, va a marcar qué cosa, dónde vas a encontrar el ángulo. Ya está. Ahora sí hemos aprendido todos los, ¿cómo se llama?, los elementos del triángulo. Vamos a hacer algunas actividades. Actividad número 1. Y a la actividad, esto es rapidísimo nada más, las actividades que vamos a hacer. Actividad número 1 dice, señala los lados y sus medidas de los triángulos. Los lados de los triángulos, vamos a borrar el de aquí. Generalmente vas a observar, generalmente, pero a veces no se coloca eso, no hay problema, ¿no? Va a haber una recta por aquí, una rectita pequeña, ¿ya? Va a estar una rectita, por acá también va a haber otro a su lado, señalando sus lados y sus medidas. Aquí, ¿ya? Acá vamos a colocar, por ejemplo, el de aquí, podemos colocar qué cosa, que esto mide 20 metros, ¿está bien? 20 metros, que esto es un poco más pequeño, que mide 10 metros, ya está. Y el de acá un poquito más grande que mide 15 metros. 15 metros, ya está. Ya tiene sus lados. También tiene ángulos, podemos colocar de repente, a ver aquí, 60, 80 y acá vamos a colocar 40 grados. Ahí está. Ya está. Tenemos ángulos, tenemos vértices, el vértice A, el vértice B, el vértice C. ¿Qué nos están preguntando? Que coloquemos los lados. El lado AB. Sería el lado AB. Pero el lado AB, ¿cuánto mide? Porque me están diciendo sus medidas, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide el lado AB? El lado AB mide 15 metros. 15 metros. Cuando tú ya colocas lo que son las medidas, ya no es necesario que coloques la barrita en la parte de arriba, ¿ya? No es necesario ya colocar la barrita. Ya cuando trabajas ya con operaciones, no es necesario, ¿ya? Acá sí, porque no estás señalando ninguna medida, no hay problema. Acá vendría a ser, ¿qué más tenemos? El BC. El BC. Espera un ratito. BC. Me pongo nervioso, pues. Tienes que entenderme. BC, mira. BC, ¿cuánto vendría a ser? BC viene a ser 10, ¿no es cierto? ¿10 qué cosa? 10 metros. Falta el último que vendría el AC. O el CA, no importa, puede ser. ¿Cuál te gusta? El CA, ¿está bien? Puede ser el CA. El CA, ya está. ¿El CA cuánto mide? El CA mide 20 metros. 20 metros. ¿Ya ven? Esos son sus lados del triángulo. ¿Cuántos lados tienen? 3 lados. 1, 2, 3. Igualito acá vamos a colocar los lados, pero ya están colocados. Observa aquí, por ejemplo, el lado MO. El lado MO. El lado MO, ¿cuánto vendría a ser? A ver. ¿Cuánto mide? Mide 12 metros, ya está, 12 metros. Correcto. ¿Qué más vamos a mencionar? El lado MN. El lado MN. ¿Cuánto mide el lado MN? Profesor, ¿mide 12? Claro, mide 12. Profesor, ¿por qué mide los dos igual? Ah, porque este lado de aquí es el mismo tamaño que el lado de allá, por eso son de la misma medida. Y ese triángulo tiene un nombre especial, ¿ya? Te voy a adelantar, se llama isósceles. Ya en la siguiente clase vamos a clasificar los triángulos. Vamos a poner isósceles, equilátero, acutángulo, obtusángulo, rectángulo, equilátero. Entonces hay bastantes triángulos, no que le hemos puesto nombres porque tienen ciertas características diferentes a las demás. Pues, ya. Vamos a continuar acá, vendría a ser, ¿qué nos falta? El no nos falta, ¿no es cierto? No quiero hacer tarea. No quiero limpiar mi cuarto. El no. El lado no. Acá tendría que ser, ¿cuánto mide el lado no? 5 metros. No quiero ver la clase. Todo es no para ustedes, ¿no es cierto? ¿Algún dulce te daría? No dirías. Ahí sí quieres. ¿No? Señala. Número 2. ¿Qué vamos a hacer? Número 2. Señala, dicen los ángulos interiores, por favor. Acá está. Dice, señala los ángulos interiores de los triángulos. Allá. Entonces, acá tenemos
¿Qué sería 15 centímetros? CM viene a ser 15 centímetros, ¿está bien? Viene a ser centímetros. Tiene 15 centímetros, 12 centímetros, 10 centímetros. ¿Qué vendrían a ser esos? ¿Ángulos? No. ¿Qué vienen a ser? Lados. Estos son lados, lados. ¿Y cuáles son los vértices? Vértice B, vértice A, vértice. ¿Me piden eso? No. ¿Qué me están preguntando? Ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos interiores? 30, 80 y 70. Vamos a colocar entonces el ángulo interior. Por ejemplo, en este caso de aquí, vamos a colocar la medida del ángulo. Acá todavía podemos colocar, para señalar, porque para diferenciar, en la medida del ángulo interior. O simplemente colocamos ángulo nada más y le señalamos toda esta parte de aquí. Pues que ven, por ejemplo, el A, B, C. Esa medida del ángulo vendría a ser ¿cuánto? A ver, dime. A ver, ven. 30, ¿no es cierto? 30, correcto. ¿30 qué? 30 graditos. Continuamos. La medida del ángulo, a ver, la medida, tú me vas a decir cuánto es, ¿eh? La medida del ángulo ACB. ¿Cuánto vendría a ser el ACB? ¿Cuánto es? Por favor, papá, mamá, que participe el niño. ¿Cuánto vendría a ser? ACB. ACB. ¿Se ve o no? Ahí está, 70, ¿no es cierto? 70, ¿cuánto? 70 graditos. Y el ángulo, que le falta tilde, ángulo interior, que faltaría el último. ¿Cuál sería el último ángulo que faltaría? Tengo 70, 30, 70, me falta el 80. ¿Y cómo haría el para el 80? La medida del ángulo, ¿qué cosa? Tendría que comenzar de uno de los dos para nombrar el de aquí. Voy a comenzar con B o puede ser con C, con cualquiera. Voy a comenzar con B y en el medio voy a colocar el A. Y estos dos deben estar en los extremos, ¿no? Siempre que el ángulo que yo quiero nombrar, esa letra del vértice debe estar en el medio. Vendría a ser 80 grados. Ahí está. 80 graditos. Ahora, acá abajo igualito lo mismo debemos colocar el ángulo interior. Ya vamos a hacer algo rápido, algo veloz. Tú me dictas, por favor. Ya esto está facilísimo. Seguramente tú quieres que acabe, ¿no? La medida del ángulo interior, digamos PRQ, este vértice es PRQ, ¿cuánto mide? PRQ, ¿cuánto mide? PRQ, R está en el medio, por lo tanto justo el ángulo viene a ser eso, 60. La medida del ángulo, vamos a poner RQ, ¿qué más? RQP. RQP. ¿Cuánto vendría a ser RQP? En el medio está la letra Q, vendría a ser 50. Y faltaría, ¿cuál? El 70. Vamos a poner el RPQ. El RPQ vendría a ser 70, ¿no es cierto? Uy, acá está mal, está mal. La medida del ángulo, que vamos a RPQ, vendría a ser igual a 70. Ya está. Aquí vamos a colocar solamente los igual y me faltó colocar los graditos. Como última actividad tenemos ¿qué cosa? ¿Cuáles son los vértices de los triángulos? Acá tenemos el vértice A, vértice M, vértice N, ¿no es cierto? Porque 70, 50 y 60 son ángulos interiores. Esto vendría a ser, mira, 20 km, ¿qué significa? 20 kilómetros. Son unidades, ¿no? El kilómetros es una distancia más larga que los metros. El metro viene a ser una distancia más, digamos, más larga también que ¿quién? Que los centímetros. Entonces, si hablamos de quién es el mayor o menor, estamos, según la pizarra, estamos primero centímetros, es el más chiquitito. Ya hablamos chiquitos, pequeñitos. Y cuando ya hablamos en metros, estamos hablando de distancias más larguitas, como la regla de distancia. Por ejemplo, en centímetros, acá hay chiquititas rayitas, son centímetros. Y luego ahí viene, pues, vienen también los kilómetros. No son los únicos, hay bastantes todavía medidas. Y kilómetros es, ¿no?, más lejos, de mayor distancia. Entonces, ya. Y esto viene a ser unidad, acá no te había dicho. 6 unidades, 20 unidades. Unidad es un espacio. Entonces, ¿cuántos espacitos hay? 6 espacios de esos, unidades. Bueno, acá no se le ha puesto ninguno. Si te das cuenta, mira, acá ninguno se le ha puesto en los lados, nada.
¿no? Se sobreentiende que debe tener algún número, simplemente esto de acá es para colocar nada más, no le hemos puesto ninguna medida, ninguna unidad. A ver, acá vamos a continuar, ya me dicen vértices, entonces acá sería el vértice ¿quién? El vértice A, el vértice M y el vértice N. Ya está. En algunos casos le colocan acá un sombrerito por aquí, ¿ya? Para que mencione que es un vértice. Pero no hay problema, simplemente es el vértice A, colocas, pero no vas a colocar simplemente A. Si colocas simplemente A, yo voy a pensar que es un punto, ya solamente es el punto A. Le colocas vértice con todo su nombre A. Y si le colocas un sombrerito ya se representa que es un vértice esa parte. Ahora, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos PCO, el PCO. Pues acá colocamos el vértice P, el vértice C, el vértice O hubiera sido el vértice PO, ¿no? Acá habría puesto O, PO. No importa. Acá tenemos, ya está. Ya tenemos los vértices entonces. Y acá en la parte de arribita le colocas una barrita, no hay problema. Y en algunos casos no se muestra eso, ¿eh? No es necesario algunos, basta que esté la palabra vértice, ya con eso, ya aclara, ¿no? Que es el punto de corte de dos líneas. Bueno, hasta acá mis queridos niños. Por favor, la clase de hoy fue elementos del triángulo, ¿no? Para poder aprender ya cuáles son cada partecita que forma el triángulo. Por favor, repasar, viene solamente teoría en la práctica también, ¿ya? ¿Y para qué hacemos esto de acá? Quiero que quede claro porque ya las siguientes clases que vienen van a ser operaciones con triángulos, entonces es importante que sepas qué es vértice, qué es lado, qué es ángulo interior, qué es ángulo exterior, ¿no es cierto? Es muy importantísimo. Nos estamos viendo hasta la siguiente oportunidad. Chao.